Buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar solamente unos segundos más para que se acaben de conectar sus compañeros y iniciamos con la sesión del día de hoy. Bien, muchas gracias por la espera. De nueva cuenta, buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Antes de que iniciemos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera compartir con la clase? Creo que no, profe. No, gracias. Ok. Vamos entonces a... Gracias. Pero vamos entonces a revisar el material que tenemos para el día de hoy. Vamos a empezar a partir de hoy a ver ya los contenidos del tercer parcial. Y la parte que vamos a estudiar en el tercer parcial se llama cinemática, que es una parte de la física que vamos a estudiar ahora, que es la que estudia el movimiento de los cuerpos, y la característica de ese estudio del movimiento de los cuerpos es sin atender a la causa que los produce. Esa es básicamente la definición de la cinemática. Y entonces vamos a ver cosas como las que están aquí simbolizadas en estas imágenes que tenemos en la lámina. Por ejemplo, cómo es que un vehículo como esta camioneta se mueve sobre una superficie horizontal. Vamos a ver las características de ese movimiento. Sobre todo, las características del movimiento. No nos va a interesar, pues, si ese cuerpo se mueve por acción del viento, de su propio motor o de lo que sea. Lo que nos va a interesar son las características de este movimiento, por ejemplo, su velocidad, su desplazamiento, su aceleración en su caso. Eso es lo que vamos a estudiar en este curso, su trayectoria. Lo mismo, por ejemplo, para un movimiento como el que hace este avión, que al ir viajando por el aire, pues va generando una trayectoria que da esta forma, una curva, pero también tiene ciertas características su movimiento, como una velocidad, una aceleración en su caso. Y todo eso es lo que vamos a ir, para cada tipo de movimiento vamos a ir estudiando. De igual manera, pues está ejemplificado lo que esta persona realiza, es decir, moverse de un lugar a otro, siguiendo un cierto camino, digamos. Ese camino es lo que llamamos la trayectoria. Y vamos a diferenciar lo que es la trayectoria del desplazamiento. Aquí están marcados esos dos conceptos que vamos a retomar un poquito más adelante. Este camino rojo, esta flecha roja que va de un punto a otro directamente, eso es lo que representa el desplazamiento de la persona. Pero esta línea azul es por donde efectivamente caminó, y eso representa la trayectoria. Y vamos a ver que, pues, en muchos de los casos la trayectoria es diferente al desplazamiento. Es parte de lo que vamos a estudiar en este curso. Algo también con lo que tiene que ver con lo que tenemos en la imagen de abajo,
que es el movimiento de los proyectiles. Cuando un algo dispara un proyectil, genera un movimiento con una cierta característica, específicamente con una trayectoria muy particular, de donde proviene su nombre, de este tipo de movimiento. Y bueno, vamos a estudiar todas las características que tienen que ver con ese movimiento. Por ejemplo, la velocidad inicial, el ángulo de disparo, la trayectoria que sigue y todo lo que corresponde a este movimiento. Esto es lo que vamos a estudiar en esta parte del curso, en esta última parte del curso, que es cinemática. Vamos entonces a ver los conceptos el día de hoy. Vamos a empezar a revisar los conceptos iniciales que nos van a servir para poder entender esta parte del curso. Y lo primero que tenemos en esta lámina, muchachos, es la definición precisamente de la cinemática, que es esta parte de la física que vamos a estudiar a partir de hoy. Y nos habla que es precisamente una parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, pero sin atender a las causas que lo producen ese movimiento. Es decir, no vamos a reparar en este caso, no nos va a interesar por qué razón se mueve, simplemente nos va a interesar el movimiento y estudiar sus características. Pero para efectos de definición, es importante que recuerden esta situación. Esta cinemática, que es el tema que estamos viendo, estudia el movimiento de los cuerpos sin atender a las causas que lo producen. Esa es la clave para recordar esta definición. Y entonces, pues vamos a ver, sobre todo lo que vamos a ver son las características de ese movimiento. Y aquí en esta misma lámina tenemos una serie de ejemplos de los movimientos que vamos a revisar en este curso, de lo que es la cinemática. Para empezar, vamos a ver cómo es que se comportan los cuerpos que están en caída libre, es decir, los cuerpos que están sujetos a la atracción de la gravedad. Y dentro de este tipo de movimientos vamos a revisar dos. Uno que se llama el tiro vertical y uno que se llama la caída libre. Estos dos son movimientos de caída libre. Y bueno, el movimiento de caída libre están ejemplificados en estas imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, este paracaidista que está en la imagen de la extrema derecha, pues se está moviendo. Una vez que salta del avión, se está moviendo en dirección vertical hacia abajo, atraído por la acción de la gravedad hacia el centro de la Tierra. Y entonces cuando eso ocurre, decimos que en este caso este paracaidista está sujeto o está realizando un movimiento de caída libre, porque solamente la fuerza que ejerce el campo gravitatorio terrestre que lo atrae hacia el centro de la Tierra es la que lo impulsa a caer libremente desde donde esté. Lo mismo ocurre con esta pelotita, muchachos, que está en la imagen de la izquierda junto a la lámina, sostenida por esta mano. Cuando esta mano suelta esta pelota, pues esta pelotita va a desplazarse verticalmente hacia abajo por acción de la gravedad terrestre y va a empezar a desplazarse primero con una velocidad inicial, aquí una velocidad inicial 0, porque va a estar detenido, pero a medida que se vaya desplazando va a llegar hasta el punto en donde golpee esta superficie y va a tener una velocidad final. Y entonces, pues este movimiento que vamos a estudiar nos va a interesar precisamente esos cambios de velocidad y cómo podemos relacionarlo con los demás parámetros que intervienen en este movimiento. Por ejemplo, la altura o la distancia que recorre verticalmente este cuerpo al caer libremente desde una posición inicial hasta una posición final. Y eso es lo que tiene que ver con los ejemplos, bueno, con los cuerpos en caída libre. De igual manera, muchachos, vamos a estudiar los movimientos de los proyectiles.
Los movimientos de los proyectiles están representados en este tipo de movimiento que se llama el tiro parabólico. Estas son las siglas que están, que simbolizan ese tiro parabólico. Y este ejemplo está puesto en esta imagen de abajo. En esta imagen en donde vemos un cañón que dispara una bala de cañón, desde luego, y que esa bala de cañón sigue esta trayectoria marcada por la línea punteada. Si ustedes observan, esta trayectoria es una curva que nosotros conocemos, o al menos debiéramos de conocer, porque es una curva que tiene un nombre muy característico. Ese nombre característico es una parábola. Por esta razón, a este movimiento se le llama el tiro parabólico, porque la trayectoria que describen este proyectil es una parábola, precisamente. Y este movimiento lo que hace es, pues, permitir que se rodee un obstáculo, que esta bala llegue a un blanco a pesar de que hay un obstáculo en medio. Eso es posible mediante un movimiento de este tipo. Y de hecho vamos a ver que es muy, muy común, prácticamente todo el tiempo lo estamos utilizando, aunque no nos demos cuenta. Entonces, muchachos, ese es el caso del movimiento de los proyectiles, que también vamos a estudiar en este curso. Hay otro tipo de movimientos, que es el movimiento que realizan los planetas. Y ese movimiento se le llama el movimiento armónico simple, el más. Este movimiento se caracteriza porque es un movimiento periódico, es decir, las posiciones de los cuerpos se repiten cada cierto tiempo, como ocurre efectivamente con los planetas. Cada cierto tiempo vuelven a estar en la misma posición con respecto a otro, que es la referencia, por ejemplo, en el caso de nuestro sistema solar, con respecto al Sol. Todos los planetas se están moviendo, pero siempre tienen una posición que se repite cada cierto tiempo, y esa es la característica del movimiento armónico simple, su periodicidad, que es de repetición. Y tenemos otros movimientos que tienen otro tipo de trayectorias y que también vamos a estudiar en este curso. De hecho, van a ser los primeros que vamos a revisar, los movimientos que tienen una trayectoria rectilínea. Es decir, cuando un cuerpo se mueve en línea recta, vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme, que estas son sus siglas, MRU, y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Estos están ejemplificados en las imágenes que tenemos a la derecha. Esa moto que está en la animación, moviéndose permanentemente ahí, pues podría tener, estamos viendo que se mueve en línea recta, y ese movimiento pudiera tener dos características. Uno, que se moviera con velocidad constante. Si ese fuera el caso, estaríamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Pero puede ser también que se esté moviendo con una velocidad variable, y entonces estaríamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces puede ser, este movimiento de la motocicleta puede ser cualquiera de los dos, dependiendo de las características. Y precisamente eso es lo que en su momento vamos a definir para poder identificar y diferenciar cada uno de estos movimientos. En este caso, este puede ser un MRU o un MRV. Y este caso que vemos aquí, muchachos, en esta imagen de una carrera donde un vehículo arranca desde una posición inicial de estar detenido, pues en la línea de salida, donde su velocidad inicial es 0. Este vehículo arranca y empieza a acelerar hasta que llega al final de su recorrido, y ahí tiene una velocidad final. Y entonces, en el transcurso, lo que tiene es una aceleración. Va cambiando su velocidad desde el reposo hasta una velocidad final. Esto es propiamente lo que se define como un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Un movimiento en línea recta en donde la velocidad va cambiando y existe el concepto de la aceleración. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita estamos solamente adentrándonos de manera general.
a lo que son estos tipos de movimiento que vamos a ir revisando en los próximos días. Y tenemos finalmente también movimientos con trayectoria circular, es decir, que forman un círculo, ese movimiento forma un círculo. Dentro de los movimientos con trayectoria circular tenemos el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. Estos, de manera similar a los rectilíneos, tienen la misma característica, solamente que en este caso son circulares, generan trayectorias circulares. El circular uniforme genera una trayectoria circular, pero tiene velocidad constante. Y el circular uniformemente variado también genera una trayectoria circular, pero con velocidad variable. Y eso lo podemos ejemplificar aquí, o lo podemos ver ejemplificado aquí en este arreglo de poleas que tenemos aquí abajo. Estas poleas, cuando se hacen girar por medio de esta manivela, se hace girar esta primer polea, pues esta primer polea gira y forma está desarrollando un movimiento circular. Por medio de esta banda, este movimiento circular se transmite a la segunda polea, y entonces la segunda polea también genera un movimiento circular. Y este movimiento circular pues podría ser uniforme, si es que estos se movieran a velocidad constante, o podría ser uniformemente variado si es que se mueven con velocidad variable. Pero la característica de este movimiento es que generan trayectorias circulares. Entonces, pues ese es a grandes rasgos lo que vamos a revisar en este curso. Lo iremos viendo movimiento por movimiento y ejemplificando y identificando sus características de cada tipo de movimiento. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. No, Gracias. profe. Gracias, Lucero, gracias. No, Vamos profe. entonces. Ok, gracias. Vamos a la siguiente lámina, porque aquí pues ya empezamos a ver precisamente, para empezar, la definición del movimiento. En esta lámina me dice que el movimiento se refiere a ocupar sucesivamente posiciones diferentes a medida que transcurre el tiempo. Esto es, si vemos que un cuerpo o un algo que está a la vista está cambiando de posición conforme pasa el tiempo, entonces podemos decir que ese cuerpo se está moviendo, que hay movimiento en él. Por ejemplo, ahorita mi cursor está detenido, no hay movimiento, pero si veo que conforme pasa el tiempo está cambiando de posición, entonces puedo decir que este cursor está en movimiento. Esto es precisamente lo que dice esta definición. Se ocupan posiciones diferentes a medida que transcurre el tiempo. Entonces, eso es movimiento. Mi cursor está en movimiento en este momento porque está cambiando de posición. En este momento no, porque está detenido. En este momento no podemos decir que está en movimiento. Y entonces, para que haya movimiento, bueno, este movimiento tiene varias características. Primero, del lado izquierdo podemos identificar que el movimiento tiene siempre una trayectoria. Y esa trayectoria me dice que es un conjunto de posiciones sucesivas que ocupa el objeto al moverse de un lugar a otro. En este caso, si yo pudiera marcar todos los puntos que está recorriendo mi cursor en este momento, estaría dibujando una figura alrededor de esta definición. Y eso sería la trayectoria de ese movimiento. Es decir, todas las posiciones que ocupa este cuerpo, en este caso mi cursor, conforme pasa el tiempo, cuando se mueve de un lugar a otro. Se movió desde este punto hasta este punto, pero en esta trayectoria, formando esta curva. Vamos a tratar de entenderlo con esta imagen que tengo abajo. Tengo aquí una mosquita que en este instante de tiempo está en este punto, pero empieza a moverse, así como se mueven las mosquitas, de manera aleatoria. Y si pudiéramos marcar cada punto que ocupa la mosquita en algún punto o en algún momento, pudiéramos marcar todos esos puntos que ocupa, esas posiciones que ocupa
conforme transcurre el tiempo para pasar desde esa posición inicial hasta esta posición final. Entonces, ese caminito que quedó aquí marcado por esos puntos, eso es lo que llamamos la trayectoria de este movimiento. Y esa trayectoria se formó, pues, marcando las posiciones sucesivas que ocupó esta mosquita conforme transcurrió el tiempo. Es lo que me dice la definición. Y también cuando hay un movimiento, pues resulta que se recorre una cierta distancia. Si nosotros colocáramos una cinta métrica sobre esta línea punteada, podríamos medir la distancia que recorre esta mosquita para moverse desde esta posición hasta esta otra posición. Y entonces esa es la distancia. Simplemente la distancia es una cantidad escalar, nos dice aquí la lámina, que indica la longitud de esta trayectoria. Esto que está marcado en línea punteada es la trayectoria del movimiento y la distancia es la medida de esta longitud de esta trayectoria. Y esa, pues desde luego, esa distancia se recorre en un tiempo determinado. Entonces, todas estas son características de los movimientos que vamos a ir revisando. Y bueno, aquí veíamos otra vez, tenemos la misma imagen que teníamos al principio en la lámina inicial. Este señor, como se mueve a través de estas posiciones, formando esta línea curva, eso será su trayectoria. Pero la persona solamente se desplaza desde este punto hasta este punto. Por esta razón, si nosotros hacemos una línea recta desde el punto inicial hasta el punto final, entonces lo que estaremos dibujando será el desplazamiento, y aquí vemos que el desplazamiento es diferente a la trayectoria que sigue la persona. El desplazamiento siempre va a ser una línea recta desde una posición a otra, mientras que la trayectoria pues tendrá la forma que le dé el movimiento del cuerpo. Y bueno, aquí finalmente nos faltó decir de esta lámina que al final este movimiento, para poderlo identificar, requiere de un marco de referencia. Un marco de referencia vamos a ver más adelante que es una convención que nos permite determinar si algo está moviéndose, o sea, si podemos determinarlo mediante algo que nos dé la idea de que efectivamente está moviéndose o no un cuerpo. Un marco de referencia pudiera ser, por ejemplo, esto que tenemos marcado aquí en la imagen de abajo, donde está la casita y el árbol. Esta imagen, esto se llama la rosa de los vientos, que es la que indica las direcciones cardinales en la Tierra, pues, para identificar la dirección de los diferentes puntos cardinales. Y entonces esta rosa de los vientos me dice que pues en la dirección hacia arriba se encuentra el norte, por ejemplo, en la dirección hacia abajo se encuentra el sur, a la derecha se encuentra el este y a la izquierda se encuentra el oeste. Y entonces esto es algo que nos puede servir como referencia para decir si algo está en una dirección de otra, o si algo en su momento se está moviendo en una cierta dirección. Por ejemplo, aquí, muchachos, si usamos como referencia esta rosa de los vientos, diríamos que con respecto a esta casa, este árbol, ¿en qué dirección se encuentra este árbol con respecto a esta casa? ¿En qué dirección estará el árbol? ¿Al este? ¿En el este? Al este, efectivamente, sería al este, estaría colocado el árbol con respecto a la casa. Y si lo viéramos al revés, por ejemplo, si quisiéramos referenciar la casa con respecto al árbol, ¿hacia dónde estaría colocada la casa con respecto al árbol? Al oeste, ¿no? Hacia el oeste. Y así, pues, cualquier cosa que estuviera en algún punto, nosotros podríamos decir, por ejemplo, si mi cursor se estuviera moviendo así hacia arriba, diríamos que se está moviendo hacia el norte. Si se estuviera moviendo hacia abajo, diríamos que estaría moviendo hacia el sur, y así sucesivamente. Entonces, esto puede ser un sistema, un marco de referencia, pero también, y de hecho lo más común que vamos a utilizar es esto que tenemos en la última imagen del lado derecho, un sistema de ejes, que puede ser un sistema de dos ejes formando un plano cartesiano,
o como este caso, un sistema de 3 ejes, un sistema de ejes tridimensionales, que ya también lo hemos usado o lo hemos platicado en este curso. Estos también son sistemas de referencias o marcos de referencia. Los sistemas de ejes cartesianos o los sistemas de ejes tridimensionales. También nos van a permitir pues, determinar la posición de un objeto en algún instante del tiempo. Bien, muchachos, hasta ahí está esto del movimiento. Acá, pero estaba viendo el me están dando las posiciones ahí en el chat. No las había visto, perdón, gracias. Entonces, muchachos, hasta aquí esta lámina. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. ¿No? No, profe. Ok, gracias. Vamos entonces a continuar. Esta primera parte pues es muy teórica, pero muy necesaria para entender más adelante lo que vamos a hacer. Y bueno, finalmente estamos en el punto de que vamos a definir estos marcos de referencia. Decíamos que este marco de referencia aquí está definido como un conjunto de convenciones. Conjunto de convenciones que permiten trazar una trayectoria, permiten medir un desplazamiento, calcular una velocidad o determinar cualquier otra cantidad física. Entonces, esto que tenemos aquí simbolizado del lado derecho, aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen de arriba, un plano cartesiano, en donde están dibujados 3 puntos, por ejemplo, el punto A, que tiene unas ciertas coordenadas, el punto B, que tiene otras ciertas coordenadas, y el punto C, que tiene otras ciertas coordenadas. Entonces, por principio de cuentas, podemos ver, incluso aquí tenemos un punto en el origen, y entonces el colocar este sistema de referencia, este marco de referencia, que es un eje cartesiano, me permite pues determinar precisamente la posición de cada uno de estos puntos, referenciarlo con respecto a este sistema de ejes. Por esta razón, el marco de referencia también lo vamos a llamar generalmente un sistema de referencia. Y generalmente un sistema de referencia va a ser un plano cartesiano, como ya hemos estado usando desde que estamos viendo los vectores. Siempre los hemos referenciado a un sistema, a un plano cartesiano, a un conjunto de ejes X y Y, en donde aquí vamos a recordar que en el eje X los valores positivos se encuentran a la derecha y los valores negativos a la izquierda, y en el eje Y los valores positivos están hacia arriba y los valores negativos están hacia abajo. Lo podemos ver igual más explícitamente en esta imagen de la derecha, en donde en el eje X vemos del lado derecho los valores positivos, del lado izquierdo los negativos, y en el eje Y verticalmente hacia arriba los valores positivos, verticalmente hacia abajo los valores negativos en este eje Y. Ese es el sistema de referencias. Decíamos, esto me permite ubicar estos puntos, pero igual, si estos puntos representaran una posición o 2 posiciones diferentes de un instante de un cuerpo, pues esto me permitiría calcular su desplazamiento. Hay una mano levantada por ahí, si quieren participar, adelante, activen su micrófono y los escucho. O escriban en mi chat, adelante. Por accidente, disculpe. Adelante. ¿No era la mano para participar? No, es que lo prendí por accidente, profe, disculpe. Ok, sin problema. Bien, no hay problema. Entonces, adelante, vamos. Decíamos que este sistema de referencia pues me permite, en principio, determinar varias cosas. Bueno, decíamos, aquí hay al final dice otra cosa, esta lámina me dice que me permite determinar otra cantidad física, que es, por ejemplo, un vector de posición. Un vector que determina la posición de un cuerpo en un instante dado. Esos puntos que tenemos ahí marcados, muchachos, en ese plano cartesiano, pudieran representar
la posición de un objeto en un momento dado, de tal suerte que si yo trazo un vector que me apunte precisamente a esa posición, esto es lo que llamamos un vector de posición. Vamos a suponer que esto fuera la posición de un objeto en un instante, y este sería un vector de posición que vamos a nombrar de manera genérica un vector R. Si este cuerpo en un instante diferente tuviera esta posición que es la del segundo punto, por ejemplo, yo podría trazar otro vector de posición. Aquí un segundo vector de posición, vamos a llamarle un vector R. Bueno, aquí vamos a, para diferenciarlos, este sería el primer vector de posición, R1, y un vector de posición 2. Y entonces, bueno, así con cualquier punto en el espacio, yo podría trazar un vector de posición, si es que trazo un vector desde el origen del sistema de referencia hasta el punto donde está colocado un objeto o un cuerpo. Y bueno, el trazar estos vectores de posición me permite hacer otras cosas. Me permite, para empezar, trazar una trayectoria. Si este fuera el movimiento que está haciendo este cuerpo, yo podría decir que este cuerpo se está moviendo formando esta trayectoria, por ejemplo. Si se movió del punto 1 al punto 2, estaría formando esta trayectoria. Si después se movió del punto 2, del punto B al punto C, pues entonces estaría siguiendo esta trayectoria. Y eso es lo que me permiten precisamente estos sistemas de referencia, en este caso también estos vectores de posición. Me permitirían también medir un desplazamiento. Si yo opero estos dos vectores o cada par de vectores, podría yo calcular el desplazamiento que hay, por ejemplo, del punto A al punto B, o del punto B al punto C, o incluso del punto A al punto C. Y además, si nosotros referenciamos eso con respecto al tiempo, también estos vectores y estos sistemas de referencia nos permiten calcular la velocidad con que este objeto que está pasando de esta posición A a esta posición B, o de esta posición B a esta posición C, podemos calcular su velocidad mediante el uso de estas referencias o de estos sistemas de referencia. Y entonces, muchachos, pues esta es la forma más simple de un sistema de referencia, un plano cartesiano. Y aquí tenemos en la parte de abajo de la imagen, precisamente nuevamente ese plano cartesiano, en donde está colocado este vector. Este vector pues sería propiamente un vector de referencia si este punto fuera la posición de un cuerpo en un instante dado. Este sería un vector de posición y referenciado con un plano cartesiano. Un plano cartesiano siempre me sirve para referenciar un objeto que está, o un cuerpo, en dos dimensiones, solamente en el eje X y en el eje Y, algo que está sobre este plano donde podemos dibujar, donde podemos ver lo que esté, cualquier cosa que esté sobre este plano. Pero si fuera algo que no está en un plano, sino que está en el espacio, ya no sería suficiente este sistema de referencia. Tendríamos que hacer un sistema de referencia tridimensional con tres ejes, con un eje X, un eje Y, un eje Z, porque por medio de esas tres referencias podríamos trazar un vector de posición en tres dimensiones. Si es que un objeto se encontrara no en un plano, sino en algún punto del espacio, podríamos referenciar la posición de ese cuerpo con respecto a los tres ejes. Y bueno, solamente esto es que tratamos de entender que es necesario un sistema de referencia para poder saber si algo está en una posición en un instante y en otro instante diferente está en una posición diferente y para poder determinar si está o no moviéndose ese objeto. Son cuestiones auxiliares que vamos a estar utilizando para determinar el movimiento y las características del movimiento, como son el desplazamiento, como son la velocidad y en algún caso la aceleración que sufre ese cuerpo. Perdón.
Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, maestro. No, ¿No? profe. No, profe, de mi parte no. Gracias. Vamos entonces a consumir nada más los minutos que nos quedan de esta sesión, para que vayamos introduciéndonos a otros conceptos más que nos van a ser útiles. Y ya el día de mañana realizaremos este ejercicio que está planteado aquí. Para empezar, vamos a definir formalmente el desplazamiento. El desplazamiento aquí está en esta lámina, su definición. Para empezar, me dice que el desplazamiento es una cantidad vectorial. Si es una cantidad vectorial, quiere decir que es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido, como todos los vectores que hemos visto hasta hoy. ¿Y cómo se define esta cantidad vectorial? Pues se define como el cambio de posición que sufre una partícula con respecto a un marco de referencia. Esto es, vamos a analizar lo que tenemos aquí del lado derecho. Tenemos aquí un marco de referencia, que es este sistema de ejes X y Y. Ese es el marco de referencia. Si vemos que tenemos aquí un algo, pudiera ser lo que sea, pero hicimos en el caso anterior un ejemplo de que esto fuera una mosquita que se está moviendo del punto A al punto B. Entonces, el desplazamiento que realiza esta mosquita, pues está representado por este vector negro que está aquí marcado. Eso sería el desplazamiento. Este desplazamiento, pues, está definido como un cambio de posición, porque esta posición A, yo puedo trazar un vector de posición, bueno, que esté bien trazado, que debería dar al origen. Que iría del origen hasta ese punto. Del origen de este sistema de referencia hasta este punto, podríamos trazar un vector de posición inicial, que es la posición inicial de este cuerpo. Y del mismo origen a la posición B, podríamos trazar un segundo vector de posición. Y estos dos vectores de posición nos va a permitir calcular este vector negro, que ese es el desplazamiento. Entonces, si nos damos cuenta aquí, el desplazamiento es la distancia, digamos, en línea recta desde el punto A al punto B. Esto es el desplazamiento. Mientras que esta línea punteada es la trayectoria que siguió la mosquita porque se movió en esta forma desde el punto A hasta el punto B. Muchachos, nos queda menos de un minuto, ya no nos vamos a reconectar el día de hoy. Mañana seguimos, tenemos 2 horas para seguir realizando este tema. Les pido que antes de irnos me dejen apuntado su participación en el chat, ya para cerrar la sesión del día de hoy. Déjenme ahí su nombre en el chat para registrar su participación. Esto que estoy marcando aquí es la trayectoria de este desplazamiento, de este movimiento más bien. Y el día de mañana vamos a ver qué hacemos con estos dos conceptos, la trayectoria y el desplazamiento. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profesor. No, profe.